Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 2, conformado por Alberto, Agustín, Carlos, Moisés y yo, Mónica, y nosotros vamos a interpretar la obtención de las características corriente-voltaje y potencia-voltaje mediante simulación en Multisim. Primeramente partimos por la celda, la unidad más pequeña en voltaje que puede ser construida para producir potencia eléctrica. Y aquí en el diagrama de circuito eléctrico podemos observar que V-rad representa la irradiación solar, U1 representa el panel solar y V-bias representa el voltaje consumido donde se haya instalado el panel solar. Y esta es la gráfica obtenida. En verde vemos la corriente y en rojo la potencia. Y como resultado, la celda genera 34 miliamperes de corriente en cortocircuito. En circuito abierto, el voltaje es de 570.16 milivolts y como potencia máxima tenemos 15.83 miliwatts. Para el punto 3.2 hemos formado un circuito de 6 celdas fotovoltaicas en serie. Aquí hemos utilizado un voltaje de 3.45 volts debido a que anteriormente hemos determinado que el voltaje de cortocircuito de una celda es de 0.57 volts. Y debido a que tenemos 6 celdas en serie, el voltaje de 0.57 volts no nos serviría, por lo que es necesario multiplicarlo por 6 por las 6 celdas que tenemos. Hemos llegado a un resultado de 3.45 volts para poder observar en perfecto estado el voltaje en cortocircuito en las gráficas posteriores. También hemos puesto una irradiancia mínima de 700 volts y una irradiancia máxima de 1000 volts. En la gráfica podemos observar 4 líneas, que son las de potencia y corriente, siendo las de corriente las que se ven lineales, que sería el azul oscuro y la verde. La azul oscuro corresponde a la corriente en 1000 volts y la verde corresponde a la corriente en 700 volts. Podemos observar que esos valores son lineales y que cuando se acerca el voltaje en cortocircuito, empiezan a caer hasta llegar a cero. Y en cambio la potencia son las gráficas azul claro y la roja, siendo el azul claro la de la potencia con 1000 volts y la roja la potencia con 700 volts. Esto observamos que incrementa linealmente hasta llegar a su punto máximo. Y al llegar al punto de cortocircuito, estos valores empiezan a decrecer hasta igual llegar a cero. Aquí podemos observar los valores máximos de corriente, voltaje y potencia en nuestro circuito. Esto ocurre cuando se tiene la irradiancia de 1000 volts. Cuando tenemos 1000 volts, obtenemos una corriente máxima de 32.30 miliamperios y un voltaje de 3.45 voltios, que es el que hemos utilizado desde un inicio, y la potencia máxima de 94.99 miliwatts. Y bueno, ahora realizamos un arreglo de dos módulos, cada uno de ellos con 6 paneles en paralelo. Como sabemos, los arreglos en paralelo, los circuitos en paralelo, conservan el mismo voltaje, pero la corriente cambia. Entonces, teniendo esto en cuenta, en el barrido en DC dejamos el mismo voltaje de 3.45 y realizamos las gráficas. En ellas podemos observar que efectivamente el corriente de Open Circuit llega simplemente a 3,5 cercano, pero aumenta la corriente, o sea, en comparación al circuito o el arreglo anterior, vemos que la corriente aumenta y por lo tanto también aumentó la potencia. Eso también, esto va a depender también de la irradiancia. Podemos ver que para una mayor irradiancia tenemos mayor potencia y mayor corriente. Aquí podemos ver que efectivamente el voltaje se mantuvo en 3.45, mientras que la corriente aumentó al doble con respecto al circuito anterior. Y también vemos que la potencia máxima que se alcanzó fue de 189.98 miliwatts. Ahora bien, para nuestro caso 3.4 se hizo un arreglo en serie, pero en este caso se mantuvo lo que fue el voltaje de 3.45 para observar principalmente cómo se comportaba la gráfica, la cual no nos dio buenos resultados debido a que ni siquiera se alcanza a ver la curva de máxima potencia. Por ende, en nuestro siguiente arreglo se conservó la conectividad en serie, pero en este caso se tomó como voltaje 6.9, en el cual nace de la operación de multiplicar .575 por 12
la cual nuestra gráfica sí se alcanza a apreciar lo que es la curva de máxima potencia, la cual esta misma alcanza su punto máximo y posteriormente tiende a cero. Ahora, resumiendo los datos, podemos concluir que la corriente es de 32.30 miliamperes, el voltaje es de 6.9 volts y la potencia es de 189.985 miliwatts. Dentro del punto 3.5 hemos realizado el análisis del mismo circuito, nada más que ahora afectado por una sombra. Tenemos los 12 paneles solares con un valor de voltaje máximo de 6.9 voltios. Dentro de la gráfica podemos observar en las líneas superiores la potencia y en las líneas inferiores la corriente. Para la potencia observamos un comportamiento que comienza a incrementar linealmente y finalmente se acerca al punto mínimo conforme se acerca igual al voltaje máximo. Y para la corriente vemos un comportamiento constante que conforme se acerca al voltaje máximo igualmente va disminuyendo. Dentro de los valores obtenidos en el voltaje máximo de 6.9 voltios encontramos una corriente de 22.68 miliamperios y una potencia de 138.62 miliwatts. Es importante destacar que al ser un circuito afectado por sombra, la corriente sí cambia respecto al punto anterior y por consecuencia igual hace la potencia. Y finalmente esta es la referencia que utilizamos para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias. Y bueno, en conclusión, puedo decir que para un módulo formado por n celdas solares, la corriente, potencia y voltaje dependerán tanto del número de celdas como de la forma en que éstas se encuentren conectadas, pues como pudimos observar en cada uno de los casos anteriores, cada una de las magnitudes variaba de acuerdo al arreglo que se tenía. Por ejemplo, cuando en un circuito conectado en serie se variaba el número de celdas, el voltaje en Open Circuit aumentaba o disminuía según sea el caso. Esto debido a que los voltajes se suman, mientras que la corriente permanece constante. Por otro lado, cuando el circuito se encontraba conectado en paralelo, el voltaje en Open Circuit se mantenía constante, mientras que en este caso la corriente era la que variaba. Finalmente, también pudimos observar que al aumentar la irradiancia, aumentaba la corriente, pero el voltaje se mantenía constante. Por lo tanto, si queremos un mayor voltaje, podemos colocar más celdas en serie, mientras que si queremos una mayor corriente, tendríamos que colocar celdas en paralelo con una mayor o menor irradiancia según sea el caso y la potencia que se necesite. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Esta es mi conclusión personal acerca de la última fase de la situación problema. En esta fase pues vimos varias simulaciones diferentes con diferentes condiciones y creo que lo más importante a destacar es el apoyo de las gráficas, cómo es que el simulador verdaderamente nos ayuda a entender cómo es que, o sea, por qué es que las distintas condiciones que presentamos, como la celda sola, las diferentes celdas, la celda con sombra, la conexión que había entre módulos, cómo es que cada tipo de conexión diferente entre celdas genera un voltaje y potencia y corriente diferentes. Nos ayuda también a observar cómo es que la potencia y la corriente cambian respecto a avanza el voltaje o respecto a cómo cambia hasta llegar al punto máximo. Por lo tanto, creo que lo más importante, además de nuestro análisis, es verdaderamente darnos cuenta de cómo es que los simuladores y las herramientas computacionales son de mucho apoyo en estos casos y más hablando de la manera de graficar y cómo es que se nos presentan los datos. Es mucho más fácil comprenderlos de esa manera que mediante ejercicios o de manera textual. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Se puede concluir, al menos mi conclusión consiste en que para la construcción de un módulo influyen muchos aspectos. Uno de estos es el número de celdas que estarán conectadas, debido a que dependiendo de la forma que se encuentran afectarán directamente los resultados. Un ejemplo de esto sigue en el caso 3.3 y 3.4, ya que el 3.3 se encontraba conectado en forma paralela con 3.45 volts, teniendo de esta forma una gráfica visible de la potencia máxima. En cambio, en el 3.4 se mantuvo el voltaje, pero se tuvo que cambiar la forma de conexión, aún en serie, en el cual no nos dieron resultados tan buenos, debido a que no se tenía una gráfica de la potencia máxima visible y por ende se optó por cambiar el voltaje usado. Esta forma de conectar afectó directamente en aspectos como la potencia, voltaje y corriente, es decir, nuestros resultados finales. Muchas gracias.
Bueno, como conclusión, puedo notar que los paneles en serie se van conectando entre sí de forma directa, formando como una cadena. Es decir, se conecta el polo positivo de un panel con el polo negativo del siguiente y así sucesivamente. Y aquí lo que destaca, pues al conectarlos de esta manera, son dos aspectos, que se suma el voltaje de todos y cada uno de los paneles solares y que los amperios de corriente eléctrica permanecen iguales y constantes. Ahora, con los paneles conectados en paralelo, se conectan todos los polos positivos por un lado y todos los polos negativos por otro. Aquí también destacaron dos puntos. Aquí se suman los amperios de todos los paneles y la tensión o voltaje permanece igual y constante. Aquí no es que una conexión sea mejor que otra, sino que las ventajas e inconvenientes de una u otra solución dependen de las especificaciones técnicas de los paneles e inversores de la instalación de estos paneles fotovoltaicos. Y es importante elegir la opción adecuada, ya que si esto no se hace, se corre el riesgo que el voltaje no se adecue al tipo de instalación de placas solares o que el rendimiento del sistema sea menor del debido. Y otra cosa a resaltar es que cuando la irradiancia disminuye, la potencia también lo hace. Y cuando dicha irradiancia aumenta, la potencia también. Y esto se debe a que a mayor irradiación, mayor intensidad de cortocircuito y que a mayor temperatura hay menor tensión de circuito, menor potencia máxima generada y mayor intensidad de cortocircuito. Y esas fueron mis observaciones. Por último, con todos los avances que hemos realizado hasta ahora en nuestra estación problema, podemos concluir que las energías renovables, especialmente la energía fotovoltaica, que fue la que analizamos nosotros, son una excelente alternativa para resolver el problema de la contaminación causada por el uso de energías a base de combustión o no renovables. A la vez, por medio de este avance, hemos podido observar de mejor manera el funcionamiento de no solo uno, sino de diversos paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo, observando que estos sí siguen las leyes de Ohm, y cuando se tienen paneles en serie, el voltaje de cada uno de ellos cambia, y la corriente se mantiene igual, y en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la corriente cambia. Por último, si bien los paneles solares tienen una pequeña desventaja al reducir su producción cuando se genera sombra o es de noche, por medio de la simulación que hemos realizado, se ha observado que a pesar de esta reducción por sombra, se produce una cantidad significativa de corriente eléctrica, por lo que yo en lo personal sí considero los paneles solares una correcta inversión a largo plazo, no solo para reducir los costos de luz de la casa, sino para ayudar a nuestro planeta a que en verdad mejore.